Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, en particular a la organización de este congreso, pues apostando por, a pesar de las difíciles circunstancias, lanzar este acontecimiento hacia adelante en tiempos como los que corren, en los cuales, pues, como previamente decía Delia Manzanero, a quien también quiero agradecer especialmente su ayuda, su aportación y su constante generosidad en tiempos, como decía, en los cuales volver a Grecia es más necesario que nunca, aunque sea no mirando sus costas, pero sí en el diálogo, ¿no? Que quizá constituya el legado griego más eminente. Y bueno, me gustaría dedicar esta ponencia tanto a Delia como a mi maestra, a la profesora Teresa Oñate, con quien ya llevo estudiando, pues bueno, 4 o 5 años, creo, y que nos ha brindado una ponencia exquisita previamente, en la cual pues he recordado una vez más por qué quise ser siempre su discípulo, ¿no? Y bueno, a propósito de ello, la intervención que voy a hacer, aunque breve, pues está muy basada y muy amparada por esta magna obra suya, ¿no? Que es para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI, y en la cual realiza el examen más pormenorizado que conozco sobre las tradiciones que han dado cuenta del pensamiento aristotélico, así como lleva a cabo un análisis que marca un hito de los 14 logoi de filosofía primera que constituyen la metafísica de Aristóteles. Bien, en referencia a mi título, La filosofía hermenéutica de Aristóteles, memoria post el inicio de Occidente, me propongo dar una breve y rápida cuenta, ¿no? Sobre la historia de Occidente, entendida por supuesto como una historia que apela a la memoria y cuyo inicio, el inicio de esta memoria, acontece en Grecia con el nacimiento de la filosofía, toda vez que entendamos a esta, ¿no?, como un acontecimiento que inaugurará un nuevo paradigma en lo que respecta, pues, al sentido y al tiempo en el cual la totalidad de lo real ya se estaría moviendo, ¿no? La filosofía, la historia de la filosofía griega, su parte con la que, bajo mi consideración, daría comienzo o se inauguraría esta memoria de Occidente en la cual nos reconocemos, remitiría por su parte a Aristóteles como aquel que realiza una primera historia de la filosofía. Estos son presupuestos que merecen cada uno por individualmente un seminario propio, sino una tesis, pero hemos de asumir por mor de la brevedad, ¿no? Bien, como sabemos, para Aristóteles la filosofía, al menos en el sentido fuerte como ontología que tiene para desde luego en la metafísica, consiste en un saber, ¿no?, en una epísteme del ser en cuanto ser. Nosotros inquirimos, ¿no?, acerca de esta historia de Occidente en relación a la historia de la filosofía griega por el sentido de esta investigación, de esta episteme del ser en cuanto ser, y a su vez tomamos esta investigación como sentido propiamente, un sentido que, como veremos, no será ajeno al ser. Pero ¿encontramos verdaderamente en Aristóteles la primera historia de la filosofía griega? Bueno, desde luego, cabría aludir aquí a Platón, no tenemos tiempo de ello, pero sí que es claro que en Aristóteles podemos acudir a la dimensión histórica de una investigación, así es como traduzco yo el término episteme, podemos luego charlar acerca de por qué, en vez de utilizar el término ciencia, lastrado, ¿no?, en gran medida por la modernidad, y una investigación, como digo, que acontece antes que nada como diálogo. Pero si acudimos a Aristóteles a sí mismo, concretamente en la poética, pues Aristóteles no aludirá a ninguna historicidad propia de esta investigación, ¿no?, de esta investigación del ser en cuanto ser, sino antes bien, mentando ese conocido pasaje de la poética, como decía anteriormente, al historiador no corresponde sino decir meramente lo que ha sucedido, mientras que el poeta, ¿no?, sería aquel que habla acerca de lo posible y es este quien se encuentra cerca de la filosofía. De lo cual se desprende que la historia no puede, en principio, para Aristóteles, alcanzar el estatuto de episteme en ningún caso, pues una episteme se
se definiría por la indagación de las causas y principios, precisamente, ¿no?, a partir de los cuales se constituye la configuración de la que se haga cargo en cada caso. El nexo de sus elementos no es fruto del azar y de la casualidad, como sería en el caso de la historia, y posee, por ende, un carácter necesario. Ahora bien, nosotros nos preguntamos qué historicidad posible insiste y cabe estipular para esa episteme del ser en cuanto a ser que constituye el grueso del pensamiento aristotélico. ¿Pertenece esta historicidad a su objeto, a ella en cuanto a investigación, o bien ha de ser propiamente histórica ella toda vez que su objeto se da históricamente? Bien, esta es la pregunta, ¿no?, en la cual se va a mover nuestra reflexión. Esta episteme del ser en cuanto a ser, recordaremos, si tenemos en mente la metafísica de Aristóteles, especialmente los libros Alfa, Alfa Minor y Beta, se mueve, se maneja, se articula, se construye a partir de una memoria, ¿no? Una memoria de las endoxa, de las opiniones eminentes de aquellos que precedieron a Aristóteles en la tarea de dar cuenta del ser en cuanto a ser. ¿Qué potestad radica en esta genealogía de los hitos desplegada por Aristóteles en la metafísica y a partir de la cual se articula la investigación? Será otra de las preguntas que ha de constituir nuestra tarea, ¿no? ¿Es un método, es una cortesía de pulcritud o más bien es otra cosa? Y asimismo, preguntar qué se juega para el objeto de esta episteme del ser en cuanto a ser en esta historia de la pregunta. Pues bien, el objeto de la ciencia primera, en un principio, es decir, el ser en cuanto a ser, rechaza, desde luego, decisivamente toda posibilidad de fragmentación y azar, aquello que referíamos previamente, aludiendo al pasaje de la Poética, a la historia, según lo concibe el propio Aristóteles. ¿Qué historicidad corresponde a esta epísteme primera? Es decir, ¿cuál sería el vínculo que liga la necesidad de las causas y los principios del ser con la historia de la pregunta por ellos y aún más con la historicidad de la historia misma, también como nosotros la entendemos, ¿no?, en un sentido pues escatológico y mediatizado por el cristianismo sin lugar a dudas? Bien, como sabemos, y como hemos dicho ya en el libro Alfa, se lleva a cabo un diálogo con las endoxai que constituirá y construirá el despliegue de esta epísteme del ser en cuanto a ser. ¿Cuál es la verdad retrospectiva que media ya en esta investigación sobre la índole de la propia investigación del ser en cuanto a ser? Es decir, acerca de cómo ha de ser y de llevarse a cabo esta investigación, es otra de las preguntas que ha de constituir nuestra reflexión, ¿no? Los primeros principios y causas del ser son primeros y no pueden darse en ningún caso como deducción o mediante deducción, más bien diríamos, ¿no? Ello lo dice lo alude, ¿no?, contra el platonismo que anteponía subrepticiamente el juicio ejecutado mediante categorías a los principios que deben estar ya rigiendo sobre esas propias categorías, ¿no?, invirtiendo así la temporalidad que corresponde a toda investigación ontológica por una temporalidad cinética propia del juicio y del conocimiento empírico, en definitiva. Toda investigación, por tanto, para Aristóteles se desplegará ya desde la acción y regencia de los principios indagados por esta epísteme del ser en cuanto a ser. Por lo tanto, los principios y causas indagados por esta episteme han de ser y son indemostrables, necesarios y conllevan a su vez una necesidad, pues como dirá Aristóteles en los Analíticos segundos, toda investigación es de las causas y frente a aquellos que creen actuar de un modo determinado respecto a algo, aquel que conoce la causa, por el contrario, actúa realmente de este modo, es decir, por necesidad respecto de aquella causa, por determinación de aquella. De modo que, siendo tales principios primeros y anteriores ya a toda demostración posible, estos han de ser necesariamente indemostrables. La epísteme del ser en cuanto a ser no puede concebirse, por ende, como ninguna suerte de método científico demostrativo
cuyo objetivo sería pues, descubrir alguna suerte de verdad inmaculada y objetiva que se hallará fuera del discurso y de las prácticas comunitario-participativas, es decir, políticas, en definitiva. Aristóteles dirá, como ha expresado de manera más lúcida imposible la profesora Teresa Oñate, los principios se alcanzan o no se alcanzan, pero no se pueden demostrar. Son lo primero posibilitante y, por lo tanto, son ellos mismos indemostrables. Tal es el requisito que determina el carácter de la investigación, por tanto, que el propio Aristóteles lleva a cabo. No cabe silogística de carácter deductivo alguna, de hecho, en el de Ánima dirá que toda demostración ya está presuponiendo y comienza a partir de una definición dada, ¿no? De una definición que se da en el discurso, tal como alude en el libro Gamma de la metafísica, en el acuerdo solo a partir del cual se puede dar un diálogo. Están ya, por lo tanto, implícitos en toda actividad del pensar y del conocer. Bien, así, estos principios y causas habrán de ser alumbrados aporemáticamente mediante la dialéctica, entendida no en su sentido hegeliano, moderno, ni siquiera platónico, como superación de los contrarios por oposición entre ellos o por hallar un tercero que converja a ambos, ¿no? Que acoja a ambos, sino en el sentido del diálogo, ¿no? Del diálogo con las definiciones, en este caso, eminentes de estos principios y causas, apelando a la fuerza de su necesidad y buscando así la eulisis, el pasaje por el cual sí se pueda transitar. Nos hallamos, como diría Terence Irving, en una suerte de metodología que consistiría en una demostración por refutación, es decir, mostrando las consecuencias que se siguen de la no asunción de la regencia de estos principios y causas. Será así, en este diálogo con las tesis eminentes, a partir de donde a partir de donde se den estos principios y en los cuales son ya referidos a través de ¿qué? A través de los diversos modos en los que la pregunta por ellos mismos es formulada. Es decir, los primeros principios nos alcanzan en el despliegue de la actividad que ya se está rigiendo por su acción. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Es decir, que ya rigen y dan lugar a la propia jurisdicción y sentido desde la cual emerge la pregunta por ellos mismos. Y son referidos, de hecho ya, a partir de su dimensión de estructura de sentido posibilitante, en un sentido modal, que implique diferencia entre la condición y lo condicionado. Siendo el ser aquello que como entidad primera, es decir, que como entidad de lo ente, es decir, por lo tanto, como límite, legisla toda topología epistémica a partir de la cual la propia pregunta, la propia investigación puede surgir, es decir, en el lenguaje, en definitiva. Como dirá, de hecho, en el libro Gamma, de nuevo, no es posible, en efecto, que piense nada el que piense una cosa, y si es posible, se impondrá nombre a esta cosa. Con lo cual, digamos, Aristóteles hace honor a esa comprensión que Heidegger en nuestro tiempo habrá desplegado, es decir, el lenguaje es la casa del ser. Bien, vemos entonces que la epísteme del ser en cuanto ser se resuelve como una construcción recreativo-crítica y dialógica del preguntar, en el cual nos han sido referidos ya los primeros principios y causas del ser-pensar, siendo, por tanto, el logos comunitario, dialógico y transhistórico, noción esta que debemos a la profesora Teresa Oñate, siendo, como digo, este logos el lugar prominente en el cual se dan y desde el cual se accede a la consideración de los arjai del ser. Como asimismo expresará de la manera más lúcida y clara la profesora Oñate, si me permiten citarla, esta dirá: para Aristóteles no tiene sentido separar el ámbito del logos y el del on. La suya es una ontología hermenéutica que se propone escuchar el discurso del ser a través de una crítica del discurso humano. Las opiniones comunes, las tradiciones, las expresiones habituales y su sentido, las filosofías anteriores, las estructuras lingüísticas, las leyes del discurso,
para convertir en adecuado, verdadero, el lugar donde se muestren, discutan y aparezcan los significados, sentidos de la realidad, tanto como su estructura y orden. La cita en concreto pertenece al libro que les mostraba antes. Así pues, la ponderación que lleva a cabo Aristóteles de esos hitos precedentes de la pregunta, de esas posiciones eminentes de aquellos que se ocuparon de tratar sobre las primeras causas del en cuanto ente, la lleva a cabo desde el convencimiento de que los principios indagados por aquellos que se ocuparon de esta tarea son aquellos que rigen la propia retransmisión recreativo-crítica en que consiste la propia episteme del ser en cuanto ser. Pues tales principios, de hecho, son los mismos que rigen sobre los discursos en los cuales acontece primeramente el ser que se da como lenguaje, es decir, como logos. Dándose, por ende, una suerte de reflexibilidad del lenguaje, de los discursos, hacia su centro, pues dado que tales discursos se rigen ya por tales principios, el acceso a tales principios se da en la remitencia que el orden de estos discursos en torno a la entidad del ente llevan a cabo hacia su propio centro de forma simultánea, es decir, hacia los principios de su sintaxis en cuanto alcanzan a ser retransmitidos y por ende comprendidos. Y toda vez que tales principios refieren precisamente al modo del ser uno, es decir, de la unidad. Se dan así como sentido y orden racional inmanente de la pluralidad de lo que es en el discurso, estos principios. Desvelándose, por tanto, el ser en la reflexividad de las prácticas comunitarios racionales de la polis, en tanto estas apuntan hacia el sentido de la justicia y la legalidad de la pluralidad diferencial racional que la constituyen como tal, ¿no? Es decir, el logos. Lo cual, sin duda, toma Aristóteles, o retoma más bien, de todo el pensamiento presocrático que Platón precisamente habría venido a desfigurar en cierta medida. Así, respecto a nuestra pregunta inicial a propósito de la posibilidad de hablar de una historia de la filosofía en el pensamiento de Aristóteles, pues desde luego cabría responder afirmativamente, y yo no tanto por el elenco, por la mera suma o la mera consideración sistemática en cierta medida de esas opiniones precedentes, como en cambio por el hecho de que Aristóteles reconoce ya una dimensión histórico-hermenéutica para el pensar de la verdad del ser, que solo acontece, solo se da en el lenguaje y por ende solo se da como historia, es decir, como memoria, en la recreación crítica, dialéctica, reflexiva de todo, de esos discursos eminentes, de esas endoxias y vinculantes en las cuales se articula precisamente el horizonte dialógico del ser, un horizonte dialógico que abre el propio ser y a partir del cual se inquirido esté en su acción. Bien. Sí, pues... Tienes que ir terminando, por favor. Vale. Sí, pues, el carácter histórico por el cual inquiríamos a propósito de la epísteme del ser en cuanto ser, de la ciencia primera, le pertenece de suyo. Y bueno, para ir terminando, lo fundamental para nosotros, todas las que hemos llegado hasta aquí, será que esta episteme primera es histórica y abre a sí mismo una historia concreta, cuál es la de Occidente. Pues el objeto, aquel que indaga y la determina, acontece ante todo como historia y aún más acontece también en cuanto a investigación comunitario-dialógica sobre ello mismo, es decir, como racionalidad, logos, sentido del propio discurso del ser en cuanto ser, de la protepisteme. Muchas gracias.